¿Por qué Israel se transformó en la Startup Nation? Imagina que a mí se me ocurre la siguiente idea. Cuando la maestra me llama al frente para un examen oral sobre su materia, yo enciendo una aplicación que diseñé inteligentemente, la cual capta las preguntas de la profe, y tras hacerlo, produce una respuesta perfecta imitando mi voz con exactitud como si fuese el mejor ventríloco del mundo. Para producir la app a la que llamaremos Instontin, yo necesito ingenieros que diseñen un programa para captar el tono de mi voz para simularlo. Tiene que tener un programa perfecto para captar las frases limpias con las preguntas de la maestra. Y por último, necesito una base de datos impecable con todos los temas que se estudien en mi grado y en mi colegio. Necesito mucho dinero para pagarle a los empleados que van a desarrollar Instontin. Es cierto, si mi producto es bueno, luego se lo voy a vender a los estudiantes del mundo a $40 el año, con la esperanza de recuperar toda mi inversión en poco tiempo. ¿Les dije que necesito dinero? Entonces me voy a un inversor, una persona que posee no pocos dólares, y lo convenzo de que mi idea es ejecutable y que necesito $10 millones para sacar el producto al mercado en 3 años. Él me los da y a cambio el inversor pasa a ser el dueño del 25% de mi invento. Si al cabo del tiempo que fijamos no logro mi objetivo, entonces voy de vuelta a ver al inversor y le pido más dinero, a cambio de más parte de la torta. O voy a ver otro nuevo inversor que quizás me dará el mismo dinero, pero por menos porcentaje. Eso sucede cuando la idea parece que va a funcionar y va a ser un golazo. Lo que les acabo de contar de Instontin es una startup, o sea, una idea que se transforma en una empresa o un producto y que después gana dinero, o bien se vende a un gigante tecnológico por muchos millones. En el mundo, a Israel se la conoce como la Startup Nation, el país de las empresas emergentes e innovadoras. Incluso se han escrito varios libros bárbaros sobre el tema. Mira esto. Israel es el país con el mayor número de startups en proporción a su población en el mundo. Además, cuando hablamos de empresas súper, Israel pelea el primer puesto con Hong Kong. La pregunta central es, ¿por qué ha ocurrido esto en un país tan joven? Hay varias razones, no solamente una. La primera causa es que Israel no posee riquezas naturales. Un país que tiene diamantes, petróleo o oro, incluso agua, puede tentarse a no esforzarse demasiado por sobrevivir. ¿Para qué? Si tiene todo, ¿qué necesidad hay de ser creativos? Israel no posee prácticamente riquezas naturales. Mucho desierto, mucho calor, poca agua, nada de petróleo, y hace unos años descubrieron reservas de gas en el mar, pero es algo muy reciente. Cuando no tienes nada, no te queda otra que ser muy creativo para sobrevivir. Mira, por ejemplo, este invento israelí. Como el país es muy chico, hay que inventar algo, como es esto, para meter más autos en un estacionamiento y que además sea más cómodo. La segunda razón es la importancia del ejército. Debido a que Israel está en guerra desde su independencia en 1948, el ejército de defensa israelí es muy importante y recibe un porcentaje importante del presupuesto de gastos del país, alrededor del 14%. El ejército tiene unidades de élite, en donde soldados jóvenes reciben capacitaciones para realizar misiones de espionaje o de alta tecnología. Para poder hacerlo se capacitan profesionalmente y reciben presupuestos para hacerlo. Si un alumno del colegio secundario tiene buenos puntajes en física, matemáticas o simplemente piensa bien, entonces puede que lo enrolen en la unidad de espionaje 8200. Si uno es muy, pero muy inteligente, puede que lo metan en la unidad Talpiot. En Talpiot reciben una cantidad pequeña de jóvenes cada año. En vez de hacer el servicio militar común, de 3 años para los hombres y 2 para las mujeres, los de Talpiot se comprometen a servir unas 3 veces más. Los primeros años van a estudiar títulos universitarios en física, matemáticas, ingeniería o química. Y su misión va a ser inventar soluciones creativas para el ejército. Imagínate que vos sos un soldado de Talpiot y viene tu oficial y te dice que tienes que inventar un sillón ortopédico porque el piloto del helicóptero se queja que tras 3 horas sentadito allí le duele la columna. Vos trabajás y entonces inventas una solución estupenda, súper.
Ahora, cuando vos termines tu servicio militar, podés levantar una fábrica de muebles usando lo que aprendiste como soldado. ¿Es posible esto? Totalmente, siempre que no uses secretos militares. Podés crear cosas con lo que aprendiste en Sahal. Siendo así, se entiende la importancia del ejército en el surgimiento de las startups. La tercera razón tiene que ver con la obsesión de los israelíes y de los judíos por estudiar. Durante muchos años, Israel ha ocupado el segundo lugar en el mundo en más títulos universitarios por habitante. Para muchísimos judíos del mundo, estudiar en una universidad es un paso natural tras hacer la primaria y la secundaria. En el pasado, muchos judíos estudiaban medicina, abogacía, arquitectura, profesiones que si cambiabas de país te las llevabas contigo. Cuando vos sabés que te tenés que transformar y que el que más estudia muchas veces más progresa, entonces se entiende que para desarrollar altas tecnologías una persona debe ser muy bueno en algo técnico. La cuarta razón tiene que ver con lo anterior. Resulta que es muy común en Israel estudiar más de una carrera y a veces las cosas que estudias no tienen nada que ver una cosa con la otra. Si por ejemplo vas a estudiar robótica y también sos médico, tenés mucho conocimiento de ambos campos para poder inventar una pastilla que pasea por todo tu sistema digestivo y te saca fotos para detectar alguna enfermedad. Este punto en Israel se conoce como ser interdisciplinario. Esto es muy bueno, estudiar más de una carrera y, si es posible, estudiar toda tu vida. La quinta razón es que el gobierno de Israel ha ayudado a que florezcan startups por medio de incentivos económicos y de ciertas decisiones ministeriales. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un invento por el cual reemplazo la gasolina con una mezcla de Coca-Cola y ketchup, entonces voy a ir al asesor tecnológico del Ministerio de Energía y él va a analizar mi invento. Y si le gusta, voy a conseguir dinero del gobierno para desarrollar mi idea, ya que esto es muy bueno para el país. Una sexta razón es económica. Cuando vos ganas dinero en un negocio, tenés que decidir cuánto de ese monto lo dedicas a seguir investigando y mejorando tu producto. Esto se conoce como investigación y desarrollo. Israel en este punto es el país número 1 del mundo, el que más invierte en esto. La séptima causa de que Israel sea una Startup Nation es que es un país repleto de inmigrantes. Cuando se declaró la independencia de Israel, el país tenía 600.000 judíos y unos 135.000 árabes. Hoy, en 2022, Israel tiene 9,3 millones de personas, de los cuales el 80% de ellos son judíos. Es verdad, han nacido muchos bebés, pero también es cierto que ha llegado al país muchos Olim Hadashim, muchos nuevos inmigrantes. ¿Por qué es importante esto? Una persona que es nuevo inmigrante viene a un país y se arriesga, hace cosas que en su país natal quizás no haría y toma la iniciativa para mejorar su situación. Todo esto es muy bueno para un país. Si viene nueva gente, hay más gente que compra en el súper y más gente que crea ideas y más producción. Desde 1990 llegaron a Israel muchísimos nuevos inmigrantes de un estado destruido llamado la Unión Soviética. Muchos de estos Olim eran ingenieros, médicos, técnicos, etc. Y ellos aportaron mucho al desarrollo de Israel. La octava causa es lo que se conoce como chutzpah. Significa ser irreverente. El israelí es muy chutzpán, una mezcla entre osado e irrespetuoso. El hecho que todos hagan algo no significa que él también tiene que hacer lo mismo. Si se puede pensar fuera de la caja y ser original, entonces el israelí no tiene ningún problema en pensar contrario a todos, y eso es una puerta para crear cosas nuevas. Por último, un país se convierte en una potencia tecnológica cuando existe un convencimiento que el camino elegido es el correcto. Es decir, cuando vos vendés una empresa como Waze por $1.000 millones, o si vendes una empresa como Mobileye por $15.500 millones, entonces el resto de la población piensa: ¡opa! No es mal negocio hacer lo que hizo mi vecino, así que yo también voy a pensar en hacer algo creativo que pueda venderlo por el mundo, ya que mi mercado es muy chiquito. Además, tengo que pensar en algo que pueda transportarse por internet y que no necesite un avión o gastos de envío, y así el producto se distribuye más rápido y más barato. Cuando todo esto ocurre, cuando existe una especie de onda en donde todos nos bañamos del convencimiento que en vez de vender carne o tomates,
tenemos que vender tecnología, ya que con ella se gana más dinero, y encima tenés gente que estudia, la ayuda del gobierno, un ejército y un país pobre en riquezas naturales, entonces tenés una Startup Nation. Y ahora los dejo porque me voy a tratar de inventar el invento aquel que les conté, el Einstein Team, que tengo muchos clientes potenciales en el mundo.